negociación colectiva en materia de teletrabajo que también estaba mencionando mi compañero Gabriel. Bueno, y a comentario quizás un poco más personal, porque creo que ya se resumió bien la lectura. Efectivamente, como se señaló, algunos convenios pues sí han desarrollado materias importantes como lo es en materia de la reversibilidad, la compensación de los gastos, que creo que es lo más importante, la desconexión digital o la jornada mínima presencial, pero también otros tienen todavía un tratamiento insuficiente, como podría ser, por ejemplo, la flexibilidad horaria, el registro de jornada, el uso de los medios digitales para fines personales o la garantía efectiva de los derechos colectivos en entornos digitales. Por lo tanto, la negociación colectiva pues sí ha tenido un gran avance con la implementación del teletrabajo, pero aún no cumple plenamente con el papel que la ley le ha asignado. Y por lo tanto creo que la lectura o el desarrollo que hace la doctora Sheila es importante porque, bueno, muestra que el teletrabajo no tiene que analizarse desde una herramienta de modernización o comodidad, sino que también desde la perspectiva o verlo como un fenómeno que puede transformar las relaciones laborales. Porque si bien es cierto que el teletrabajo permite pues una mayor flexibilidad, como los ahorros de tiempo de traslado y quizás mejores posibilidades de conciliación, también pues puede generar otros aspectos muy negativos personales en los trabajadores como el aislamiento, la hiperconexión, el debilitamiento sindical y el traslado de costos al trabajador, como por ejemplo lo que se mencionó, que no se toma en cuenta pues el internet, el agua en esos contratos, ¿no? Entonces todo esto parte de que tiene que haber una regulación adecuada. Por lo tanto, no bastaría con dejar la protección del teletrabajador en manos de la negociación colectiva si es que ésta aún no se encuentra lo suficientemente fortalecida. Porque, por ejemplo, en los casos donde los sindicatos quizás tienen poca presencia o donde muchos trabajadores no están cubiertos por convenios colectivos, la remisión excesiva a la negociación podría terminar produciendo el efecto contrario que buscaría, que es la desigualdad, ¿no? Y por lo tanto la ley debería pues establecer estándares mínimos más claros y exigibles, especialmente en temas como la compensación de gastos, la desconexión, el registro de jornada e incluso, ¿por qué no?, la prevención de riesgos psicosociales a fin pues de garantizar los derechos colectivos. Y por lo tanto, la negociación colectiva es muy importante para adaptar la regulación a cada sector o empresa, pero también eh, considero que no debería pues reemplazar la obligación del legislador de asegurar pues una base mínima de protección dentro de sus posibilidades legislativas. Bien, muchas gracias, Yasadi. Felicito a los tres compañeros, a las dos compañeras y a la compañera que han participado el día de hoy. Han sido bastante interesantes sus participaciones sobre la negociación colectiva, que es un tema bastante importante donde justamente se manifiestan todas las contradicciones dentro del conflicto capital-trabajo, ya sea en mayor o menor medida. Y bueno, ya para cerrar esta parte de las participaciones, le doy paso a la profesora que ya se conectó al Meet para que podamos iniciar con la clase. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días, Robert. Me dan un minutito, por favor, y ahora empezamos.
Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Bueno, yo estoy el día de hoy, lo escucho así, ¿no? Estoy con... Ya. Mm, mm. Ya, bueno, acá les, perdón que se he prendido la luz. Ya, así. Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren bien. Bueno, acá eh, estoy bastante bien. La cosa es que acá está haciendo muchísimo calor. Estamos casi, no sé en cuántos grados. Hoy día, estos fines de semana han dicho que vamos a llegar a 40 grados de temperatura. Entonces, la única forma que, digamos, si no tienes aire acondicionado, es cerrar las ventanas y las persianas hasta abajo y queda todo en la oscuridad, con lo cual se genera un microclima adentro, ¿no? Porque si abres las ventanas, yo creo que eso ya se los he comentado, si abres las ventanas, como en el caso de Perú, ¿no? Que si, lo que hacemos normalmente cuando hace calor es abrir las ventanas para que entre aire, ¿no? Entonces, y aquí no, lo que hacen más bien es cerrar todo para que el aire caliente que se concentra afuera, ¿no? No entre, ¿no? Porque, o sea, cuando cierras todo, acá se hace como un microclima en tu casa, cierta temperatura lo tienes, ¿no? Pero si abres la ventana, todo el aire caliente que está afuera se mete. Y entonces es horrible, ¿no? Eso es un horno. Y a diferencia de Perú, pues yo recuerdo que em, más o menos a las la hora donde hacía más calor era a la 1 de la tarde, ¿no? Por ahí, mediodía, 1 de la tarde, eran las horas de calor más fuertes, ¿no? Y de ahí iba bajando, eso es lo que yo recuerdo. Entonces, en el verano, ¿no? Entonces, pero aquí, al contrario, o sea, claro, en la mañana está como fresco y conforme van pasando las horas se hace más calor, hace más calor, ¿no? Entonces, las horas donde hace muchísimo calor, el punto más alto de calor son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7. Es verdad que es horrible, ¿no? Entonces, y oscurece como a las 10 de la noche, que es 10 de la noche para nosotros, ¿no? Pero en realidad a esa hora recién está cayendo el sol. Y y entonces en la noche hace muchísimo calor. En fin, bueno, entonces por eso, por eso está todo cerrado acá y he prendido la luz para poder ver, porque está todo oscuro. Solamente tengo, hay aire acondicionado, sí, pero solamente en la sala, ¿no? Yo no estoy en la sala. Por eso es que estoy tapando así, para que no, un poco, no, bueno, ya en fin, lo dejo así. Bueno, chicos, perdón, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo personalmente estoy mucho mejor. Creo que está descargado muchas cosas que venía estando muy acumulada de trabajo y ahora estoy mucho mejor. Y espero que ustedes, bueno, estén también bien y estén manejando bien sus estudios, ¿no? Estén manejando bien sus estudios, que es lo más importante en este momento para ustedes, ¿no? Que no dejen sus estudios, que no dejen todo para el último momento. Hay que tener técnicas de estudio. Bueno, ahora soy un poco intensa con ese tema de técnicas de estudio. Cuando tenía la edad de usted, pues, por supuesto que no, ni me interesaba ni me preocupaba del tema y estaba preocupada de otras cosas, pero, pero es muy importante que uno vaya construyendo una determinada técnica de estudio, ¿no? O sea, porque el derecho se lee mucho y, y a veces solamente la técnica de la memorización no es suficiente, ¿no? O sea, no es, no retienes lo que aprendes, ¿no? Entonces hay otra técnica que no me acuerdo cómo se llama, que creo que les he dicho, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Es esa técnica que tú estudias y luego
cierras tus cuadernos, tus apuntes y comienzas a repetir lo que te acuerdas, ¿no? Y luego lo que no te acuerdas de lo que has estudiado lo anotas. Y luego en un segundo momento revisas lo que no te has acordado, ¿no? Y eso hace que el cerebro retenga de mejor manera, ¿no? Que solamente estar intentando memorizar todo. No lo digo porque, este, como en derecho se estudia, son tantas materias, en el caso de ustedes que todavía están llevando de manera anual, es mucho más complicado, ¿no? Ya lo digo por eso. Bueno, dicho esto, nos habíamos quedado en el tema de conflicto colectivo, perdón, de conflicto laboral, y no me acuerdo en qué parte exactamente nos hemos quedado, ahora me voy a acordar. Robert, no sé si te acuerdas. Ah, se apagó mi computadora, no me acordé. Ya. Este, mm, voy a retomar desde tipos de conflictos, creo que eso no lo hemos conversado, entonces de partir de ahí, porque creo que estaba hablando de manera general, ¿no? Ya. Entonces, Sí, profe. otra cosa que quiero agregar ay, mi pelo. Quiero agregar a la cátedra es, Robert, quiero que programemos una fecha de tutorías, ¿ya? O sea, mías, con las personas que quieran apuntarse. O sea, las tutorías que son, es un espacio, es un momento donde los que necesiten alguna cosa conversar conmigo, ¿no? O algún tema que quieran, que no entiendan o que no comprendan, eh, pero en todo caso cualquier cosa que necesiten, que o sea, se debe entender que estamos hablando de cuestiones académicas propiamente, claro. Vamos a programar un día de semana que, claro, que tendría que haberlo solicitado, ¿no? O sea, haberlo dicho que van a estar ese día para yo saber y poder coordinar, ¿no? Para, mejor dicho, poder conectarme, ¿no? Claro que si yo voy a señalar una fecha, que ya se lo voy a decir a Robert para que, o un día específico en la semana, y en determinadas horas, entonces los que necesiten hablar conmigo de cuestiones académicas, claro, este, eh, pueden anotarse y esa fecha los delegados o Robert, alguno de los asistentes, me va a decir que si se han apuntado algunas personas para hablar conmigo, entonces los puedo atender, ¿no? De manera individual, claro, porque ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues también son cuestiones, si quieren conversarlo, de cuestiones concretas, ¿no? Que podamos abordar, ¿ya? Repito, se entiende de naturaleza académica, ¿no? Este, pero bueno, también ya saben que yo soy una persona bastante abierta, ¿no? Entonces, con lo cual, cuando antes dictaba las clases de manera presencial, mis alumnos, mis alumnas me buscaban para hablar miles de cosas, ¿no? A veces no había mucho tiempo, pero sí, a veces hemos hablado de cosas muy serias, ¿no? Personales, ¿no? Entonces, eso, y yo entiendo que a veces también ustedes necesitan eso, ¿no? No siempre, espero que no, ¿no? Que la mayoría lo pueda resolver, ¿no? Pero hay momentos en los que a veces pasa, ¿no? Entonces eso también, bueno, claro, también lo podemos conversar. Pero claro, la idea es que sea temas académicos, pero por supuesto que si es una cosa emergente, digamos, relevante para ustedes que necesiten hablarlo conmigo, también lo podemos ver, ¿no? Porque siempre pasan cosas, ¿no? Y a veces uno no tiene herramientas para manejarlo. Bueno, en fin, ya lo dije, entonces eso lo voy a ver con sus compañeros, voy a plantear una fecha en concreto y bueno, si alguien tiene necesidad de querer hablar conmigo
¿no? Lo señala para anotarme, ¿ya? Para poderme conectar. Bien, entonces, bueno, chicos, eso sería porque, claro, es que también como estoy yo por acá y ustedes están por allá, me parece que puedo establecer un mecanismo adicional de coordinación o de conversación directa con ustedes es, creo que importante, ¿no? Y además porque en clase ustedes casi no hablan, salvo los que participan, entonces, me interesa de todos modos darles digamos, esa posibilidad de querer conversar algo directamente conmigo, anotarse en esa fecha para ver. ¿Bien? Muy bien, dicho esto, chicos, vamos a... Muy bien. Bien, entonces estábamos conversando en la clase pasada sobre el tema a ver, de los conflictos, ¿no? En general, y luego estábamos hablando acerca de los conflictos laborales. Entonces, ahora voy a terminar esta lección hablando, ¿no? De lo que me quedé, porque después me acuerdo que se apagó la computadora. Entonces, un poco por un tema de orden. Quedó pendiente hablar y comentar sobre el tema de los conflictos, de los tipos de conflictos laborales, ¿no? Entonces, partiendo de que de los conflictos laborales en realidad son una manifestación más específica de lo que es el conflicto social en general, ¿no? Y en este caso, en los conflictos laborales, estamos hablando de estos conflictos que se dan en el marco de una relación jurídica concreta, ¿no? Que es en el marco de una relación entre trabajadores y trabajadoras y empleador. Entonces, en ese sentido, podemos establecer una clasificación porque los conflictos laborales son diversos, ¿no? Pueden tener distintas manifestaciones. Por ejemplo, podemos hablar de un conflicto laboral que se puede clasificar por los sujetos, por contenidos y también por su antagonismo interno, ¿no? Entonces, en el caso de los sujetos, ¿no? Que tendría que en realidad referirse a los conflictos, digamos, si se trata de un conflicto que vincula de manera individual a quienes participan en ese conflicto o de manera colectiva, ¿no? En el caso de los conflictos individuales, estos, claro, es evidente, estamos hablando del conflicto individual entre empleador y trabajador, ¿no? Y en el caso de los conflictos colectivos, estamos hablando de aquellos conflictos que se van a manifestar, en este caso, respecto de un grupo de trabajadores y el empleador o también de un grupo de empleadores, ¿no? Entonces, en este caso, pues esa es la explicación sin más. Luego, en el caso del contenido, podemos detenernos acá a mencionar que hay un contenido en el sentido de conflictos laborales que son jurídicos y otros conflictos que son económicos, ¿no? En el caso de los conflictos jurídicos, nos vamos a referir a este conflicto que se refiere al cumplimiento o que se da en el marco digamos, del cumplimiento o no de una determinada normativa, ¿no? Entonces, acá para hablar de un conflicto jurídico tenemos que hablar de que existe una norma jurídica que regule un determinado derecho y a partir del cual se genera el conflicto, ¿no? Y el conflicto se da concretamente porque no se cumple o alguna de las partes considera que no se está cumpliendo la norma, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente son los trabajadores, ¿no? Normalmente los trabajadores, digamos, o suelen haber conflictos porque se considera que no se está cumpliendo lo que establece la ley. Estos conflictos jurídicos normalmente se suelen resolver, ¿no? En el Poder Judicial, ¿no? O sea, normalmente cuando hay un conflicto jurídico, en el caso de un empleador que no está cumpliendo el contenido de una ley o de una norma, entonces normalmente los trabajadores poco pueden hacer de manera directa, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Entonces, en este caso, bueno, pero digamos que también hay mecanismos, ¿no? Que creo que veremos luego para resolver esos conflictos, inclusive estos de naturaleza jurídica, pero
Lo real es que, yendo a nuestra realidad de que el Perú, pues la realidad es que, bueno, este tipo de conflictos se resuelven ante Poder Judicial, ¿no? La incidencia de resolución de conflictos de manera directa o mejor, o en todo caso hay intervención del, por ejemplo, de un conciliador, eh, bueno, pues es una incidencia es baja, ¿no? Y también hay mucha tendencia, ¿no? A incumplir finalmente, por ejemplo, si se acordó a través de una, se acordó, digamos, se llegó a un acuerdo en una conciliación, ¿no? Entre el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, respecto del cumplimiento de un determinado derecho, ¿no? Entonces, esto lamentablemente luego termina pues incumpliéndose nuevamente y por lo cual termina ya finalmente en el Poder Judicial, ¿no? Y están los conflictos de contenido económico, ¿no? Y en este caso estamos hablando ya no de exigir el cumplimiento como tal de un derecho que está regulado, sino se trata de más bien el conflicto que se genera en virtud a la creación, ¿no? O de nuevos derechos, ¿no? Entonces, el reclamo por cambios en la situación, digamos, en la que vive o que se encuentra, en este caso de los trabajadores, en su realidad, ¿no? O sea, un cambio, una solicitud de mejora, etcétera, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un contenido más económico, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de los conflictos jurídicos, que hablamos hace un momento, como dije, la manera de resolver esto es empezando, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que tiene que existir la ley para que sea incumplida, ¿no? Entonces, y esto normalmente se resuelve, no digo que siempre, claro, porque hay, digamos, a nivel judicial también se puede resolver de manera colectiva, se pueden presentar demandas colectivas para resolver este conflicto jurídico, pero en el caso de los conflictos económicos, ¿no? Cuando estamos hablando no de que se está incumpliendo un derecho propiamente, en el sentido de que el empleador se niega a darme ese derecho que está, digamos, cuya fuente normativa es una ley, ¿no? O sea, está obligado el empleador a cumplir y no lo hace. No estamos hablando de ese caso, estamos hablando de que yo estoy pidiendo cuestiones, ¿no? O pidiendo mejoras que por sí mismas no están reconocidas en una ley, ¿no? O una norma. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando y de pronto concordamos con mis compañeros y mis compañeras que necesitamos, no sé, una bonificación adicional por metas cumplidas, ¿no? Porque el lugar donde yo trabajo es una empresa, digamos, dedicada al comercio y nosotros somos los encargados justamente de llevar adelante esas operaciones y entonces la empresa está facturando muy bien, ¿no? Por nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros solamente nos llevamos el sueldo y todo lo que estamos ganando, que le estamos haciendo ganar a la empresa, digamos, nosotros no tenemos ningún incentivo, ¿no? Entonces, podemos nosotros reclamar que nos den ese incentivo, que nosotros consideramos ese bono, digamos, por cumplimiento de metas, por productividad, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, claro, si yo voy al Poder Judicial y pido que me paguen mi bono de productividad, lo primero que van a decir, oiga, este, pero ese es un derecho que estén reconocidos, digamos, legalmente hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, no me van a, esa demanda no va a prosperar, ¿no? Se va a archivar, ¿no? Entonces, y eso se da porque ese no es el mecanismo para resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de otra situación, ¿no? Estamos hablando de cómo digamos, cómo se consiguen los derechos, cómo se crean los derechos, ¿no? Y esto es muy interesante porque a partir de allí, ¿no? Uno debe entender, digamos, la importancia que tiene, en este caso, la negociación colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es allí, eso es un camino, eso es un derecho, es un camino para el cual se puede transitar a fin de justamente conseguir estos beneficios, estos derechos que no tengo legalmente, ¿no? Que la ley no me los da, pero que nosotros, ¿no? Mi compañero, mi organización y yo
creemos que lo necesitamos y que nos lo merecemos, ¿no? ¿No? Y que es justo que nos lo den. Entonces, es otra cosa, ¿no? Entonces, justamente es eso, ese poder que tiene la organización sindical de, a través del mecanismo de la negociación colectiva, poder con el empleador acordar el otorgamiento, la creación de un derecho, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy importante y justamente, digamos, es muy importante y explica, ¿no?, la razón por la cual a veces hemos dicho que el convenio colectivo es la fuente de derecho laboral más importante que tenemos, ¿no? O sea, eh, no porque de allí, digamos, emanen todos los derechos o muchos de los derechos que tenemos, sino porque justamente es esa forma en la cual el Estado le cede esa potestad que tiene de, digamos, de legislar, ¿no? Porque eso es una potestad que ya tiene el Estado a través del poder legislativo, ¿no? Y en ocasiones también el poder ejecutivo, cuando, bueno, en caso de los reglamentos, y en fin, bueno, y se le concede, y es una extensión que se le ha reconocido, ¿no? Esta potestad también digamos, a las organizaciones de trabajadores y empleadores, ¿no? A través de la autonomía colectiva. Entonces, es una cuestión muy sumamente importante, ¿no? Sumamente relevante de tener en cuenta. Bueno, luego vamos a volver sobre eso porque vamos a hablar ya luego de la negociación colectiva. Por el antagonismo interno, cuando están volviendo al punto de los conflictos laborales, eh, hay conflictos laborales diferenciados también, ¿no? O se puede establecer cierta tipología cuando hablamos de los conflictos laborales que se dan entre organizaciones sindicales o dentro de la propia organización sindical, ¿no? Entonces, la conflictividad, ¿no? Está, digamos, o la posibilidad de que exista un conflicto está, digamos, latente en todos lados. No solamente es un tema exclusivo digamos, del ambiente laboral, ¿ah? ¿No? En todos lados pueden haber conflictos, o sea, es así, ¿no? De todo tipo. Es parte del tema del conflicto social en general. Entonces, en el caso digamos, del lado laboral, mm, también pueden darse los conflictos dentro de las propias organizaciones sindicales y entre organizaciones sindicales, ¿no? Por eso hablamos de conflictos, de un conflicto, por ejemplo, intersindical, ¿no? Que se da entre organizaciones sindicales. Entonces, los conflictos intersindicales se dan por distintas razones, ¿no? Puede haber muchas razones por las cuales dos organizaciones sindicales pueden entrar en conflicto, ¿no? Normal, por poner una situación para que se comprenda, puede ser, ¿no? Y normalmente es así, por la competencia que hay entre ellos, entre estas organizaciones, para, digamos, captar afiliados, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, pero que es muy común en nuestro país, ¿no? O sea, que haya una serie de conflictividad por el tema de captar nuevos afiliados, ¿no? Eh, También puede haber otro tipo de conflictos intersindicales, pero que tienen que ver con otras razones, no solamente el hecho de quién tiene más afiliados, ¿no? Sino también posiciones ideológicas, ¿no? Hay sindicatos que se podrían autodefinir directamente por ejemplo, de izquierda, ¿no? Pero hay sindicatos que directamente podrían definirse, ¿no? Que están en una posición más de derechas, ¿no? O sindicatos que en las noventas comenzaron a abundar, que eran independientes, ¿no? O sea, que ni uno ni, o sea, tibios, ¿no? Como se dice ahora. Bueno, entonces, estas cuestiones ideológicas también están detrás de los conflictos sindicales, pero como digo, y vuelvo a repetir, no es un tema, digamos, que sea exclusivo del ambiente laboral, ni mucho menos, ¿no? Eso está en todos lados. Pero ya que estamos haciendo algún tipo de comentario en ese sentido, pueden darse también los conflictos en ese sentido. Como lo ha dicho, por ejemplo, ha dicho Robert, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, en el sector público también hay conflicto entre sindicatos de diferentes regímenes laborales, ¿no? Claro, es que allí hay una bronca
por el tema de ahí la bronca es en el sector público, que la bronca que subyace es por la participación en la negociación colectiva y además de eso, digamos, en la incidencia que pueda haber en el, ay, se me fue la palabra, la incidencia que puede haber en el presupuesto, ¿no? Perdón. La incidencia que puede haber en el presupuesto, ¿no? Porque claro, siempre la idea es, ¿cuántos son? ¿A cuánto le corresponde, no? ¿Cuánto le correspondería? Es como hay una competencia entre ellos para ver también el tema de la negociación colectiva, quiénes participan en la negociación colectiva y en ese sentido también el tema presupuestario. Pero esto es una anomalía desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no el hecho de que haya conflictos, que de por sí hay conflictos, sino que la verdad es que la forma como en el sector público están tratando la negociación colectiva, o sea, desde el Ministerio de Economía y de los gobiernos, digo el plural porque hay muchos gobiernos que han pasado estos últimos años y todos han tenido casi la misma posición en ese tema del sector público. Hay un ánimo de reducir, ¿no? De cortar, casi anular las negociaciones colectivas a nivel de entidades, ¿no? Entonces, esto hace que en las organizaciones sindicales de las entidades, pues compitan a muerte entre ellas, ¿no? Ya sea en regímenes laborales diferenciados, pero en el fondo todo está encima del presupuesto, ¿no? Ese tema del presupuesto. Bueno, en fin, ya iremos comentando eso más adelante, ¿no? Bueno, también otro tipo de conflicto, los conflictos intrasindicales, ¿no? O sea, los intrasindicales son los más, digamos, son más comunes, ¿no? No sé, eso es lo más frecuente que uno puede ver, que son esos casos dentro de la misma organización sindical, hay pues rencillas internas, ¿no? O sea, hay competencia interna. Eso es muy normal, ¿no? Muy normal que haya conflictos, que haya sesgos también, ¿no? O sea, es un mismo sindicato que alguna vez se autoproclamó de izquierdas, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero luego hay otro sector en el sindicato que no está conforme con ese planteamiento. Entonces quieren, digamos, manejar el sindicato con un discurso más, entre comillas, neutral, ¿no? O otros que quieren manejarlo más desde una perspectiva más liberal, yo qué sé. Entonces, puede haber todo tipo de razones por las que hay conflictos dentro de las organizaciones sindicales, que normalmente tiene que ver con la pugna por el poder, ¿no? Evidentemente es eso, ¿no? Quienes asumen, digamos, la representación del sindicato. Entonces, siempre todo espacio o toda organización humana siempre es un espacio de disputa de poder, ¿no? O sea, eso es así. En todos lados, así sea algo pequeñito, algo grande, siempre es un espacio de disputa de poder. Entonces siempre va a haber acciones que están peleando entre sí para poder hacer prevalecer su planteamiento, ¿no? Su planteamiento, su estrategia, su ideología, lo que quieran, como quieran llamarlo. Entonces, eso, por supuesto, que a nivel dentro de la organización, como digo, está. Entonces, eso también le llamamos, en este caso de las organizaciones sindicales, conflictos intrasindicales, ¿no? Pero eso hay en todos lados, como vuelvo a repetir. Y finalmente, el conflicto interpatronal, pero ese conflicto interpatronal yo casi no lo he visto, porque más bien siento que entre ellos se dan la mano. Pero digamos que supongo que habrá existido, existe, ¿no? Pero ahí lo he puesto porque, claro, es evidente que también hacer una organizaciones, ¿no? Hay lucha por, digamos, los mercados, qué sé yo. Bueno, en fin, eso lo dejo ahí. Bien, entonces, el conflicto colectivo de trabajo. Hola. Ish, Sí, profe. ¿me escuchan? Sí, profe, te lo escucho. Ya, un segundo, que se ha desconectado. Perdón, se ha desconectado mis audífonos yo. Bueno, entonces decía.
Con respecto a, en este caso, el conflicto colectivo de trabajo, ¿no? El conflicto colectivo de trabajo es un conflicto, ¿no? Donde hay dos elementos que concurren, ¿no? Por un lado, la pluralidad de sujetos, es decir, el conjunto de trabajadores, y por otro lado, hay un interés colectivo, ¿no? Que podríamos considerar un interés grupal, si quieren, un interés de clase propiamente, ¿no? Entonces, existen estos dos elementos para poder hablar de un conflicto colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, este conflicto es el que afecta o representa a intereses generales de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es con respecto al conflicto colectivo. ¿Qué tipo de conflicto colectivo tenemos? Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando ahorita estamos hablando específicamente de conflicto colectivo, y hemos hablado de los conflictos jurídicos y los conflictos económicos, ¿no? En caso de los conflictos jurídicos, de aplicación e interpretación de las normas, y hablando de conflicto colectivo, quiere decir en este caso, pues estamos hablando de un conflicto colectivo jurídico porque está afectando a una pluralidad de trabajadores y trabajadoras. En el caso de los conflictos colectivos económicos o intereses, ya lo hemos dicho también, implica la procura, la creación de una norma, modificación de lo que existe, ¿no? Más que todo el reconocimiento de un derecho, ¿no? Dentro de ello, vamos a mencionar brevemente, porque esto ya lo veremos en otro tema, el tema de las medidas de conflicto, ¿no? Entonces, hemos hablado de los conflictos, entonces hablemos también de las medidas de conflicto. Entonces, ¿qué son las medidas de conflicto? De acuerdo al profesor Palomeque, es o son todo medio de presión unilateral utilizado por los sujetos en conflicto a fin de proporcionar una solución favorable a sus intereses, ¿no? Entonces estamos hablando de estas herramientas que tienen las partes de conflicto para poder, digamos, para utilizarlos, ¿no? Unas herramientas de presión para utilizarlos a fin de conseguir lo que están reclamando concretamente, ¿no? Entonces, no son medidas de solución de conflicto, no son mecanismos de solución de conflicto, no son medidas de afianzamiento, ¿no? De afianzamiento de la posición en conflicto, de una de las posiciones en conflicto. O sea, puede ser del lado de los trabajadores, en este caso estamos hablando de un conflicto laboral, claro, eso puede ser del lado de los trabajadores, del lado del empleador, ¿no? Entonces, estamos hablando de medidas de posicionamiento para digamos, como utilizado como medida de presión para, inclinar la balanza para el lado en el que yo estoy, ¿no? Esa es la medida de conflicto. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de medida de conflicto? Por ejemplo, a ver, ¿a quién le ha sonado esto? ¿Quién le puede decir? Podría ser la huelga, profesora, o quizás el sabotaje que podrían realizar los trabajadores. Muy bien. ¿Con quién lo ha dicho? Perdón que no lo veo acá. Gianfranco, Muy Gianfranco bien, Carrillo. Gianfranco. Muy bien, hijo. Sí, efectivamente, como lo ha dicho su compañero Gianfranco, se trata de una medida de conflicto. La huelga es una medida de conflicto reconocida por el ordenamiento jurídico, es más, reconocida como parte de la libertad sindical, ¿no? Como derecho fundamental laboral, ¿no? Y como decíamos, hace unas clases, este criterio ha sido validado ya por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Hace un par de semanas también les he comentado, ¿no? Entonces, la huelga es una medida de conflicto, ¿ya? Entonces, porque a veces se confunde y dicen, no, la huelga, pero con la huelga no se puede solucionar el conflicto, ¿no? Es que no es la naturaleza de la huelga, no sé si me dejo entender, no es la naturaleza de la huelga. Entonces, y es difícil de comprender en una perspectiva de la sociedad donde todo lo que es conflictivo o lo que significa un conflicto es algo ilegal, ¿no? Se tiene que se pretenda plantear de esa manera, y no es así, no es así, ¿no? Todo lo que sea conflicto muchas veces se considera algo ilegal, algo, digamos, que no se puede tolerar dentro de una sociedad, y eso es totalmente, digamos, fuera de la realidad. ¿No es cierto? Nuestra sociedad está en una situación de permanente conflicto. Eso lo hemos dicho. Más una sociedad como la peruana, por favor. Nosotros venimos de cuántos años de ser colonia, ¿no? Hemos estado en conflicto permanente.
¿no? Entonces, somos una sociedad que se está construyendo a sí misma, ¿no? Que se intenta afianzar sus instituciones y demás, pero bueno, ya sabemos, no vamos a renegar más por la situación actual, porque ya cada quien ya lo sabe, y además que si yo me pongo a hablar, no paro de ese tema. Entonces, a lo que voy es, la situación conflictiva, situaciones de conflicto existen, y evidentemente debe haber de parte de la sociedad herramientas, elementos para poder, digamos, manejar este conflicto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de conflictos, evidentemente, donde están involucradas, digamos, grupos de personas, ¿no? Con intereses diversos, contrapuestos, ¿no? Entonces es sumamente difícil de manejar, pero se necesita que estas partes, ¿no? Puedan manifestarse para poder, digamos, como Estado, llevar adelante solucionar este problema, intentar solucionar ese problema, ¿no? Entonces eso también son mecanismos importantes donde el Estado debe implementar para que se pueda resolver el conflicto. Ahora, eso no quiere decir que las personas, ¿no? No puedan también ejercer una medida de conflicto, ¿no? O sea, estamos hablando de una manifestación de una medida de fuerza porque estamos en una situación de conflictividad, ¿no? Entonces, y hay esos mecanismos que utilizan las personas en general, lo digo, y que no deben ser consideradas per se, digamos, que tengan que ser sancionadas, ¿no? Eso a mí me parece que considerar a priori esta situación, cuando hay, por ejemplo, ¿no? Una toma, cuando hay, por ejemplo, una manifestación propiamente, no podría considerarse a priori que se trata de una situación que se tiene que sancionar, ¿no? Yo me parece que no, ¿no? Yo creo que hay derechos que también sostienen ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, tienen el derecho, ¿no? Reconocido en la Constitución, en nuestra Constitución y en el ordenamiento internacional, ¿no? Entonces la huelga es eso, justamente. No se le quiera maquillar con otra cosa. La huelga es una medida de conflicto, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, no se trata de una medida de solución de conflicto, sino de medidas de afianzamiento de la posición de la parte en el conflicto laboral, ¿no? De esta manera conseguir la solución. Eso sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué medidas de conflicto ejercen los trabajadores? Como le dijo su compañero Gianfranco muy bien, la huelga. La huelga es un derecho fundamental, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué otra medida de conflicto puede ejercer? La libertad de expresión y manifestación es un derecho fundamental. El hecho de que uno se pueda expresar o decir o plantear tal cosa, o sea, la medida de conflicto no necesariamente tiene que ser, generalmente es, ¿no? Es una acción, ¿no? Colectiva, pero también puede ser, ¿no? Una manifestación, digamos, un ejercicio de la libertad de expresión concretamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque utilizo la capacidad que tengo para decir o para opinar o para reclamar, ¿no? Para de esta manera evidenciar, ¿no? Ante los demás que estamos en una situación, digamos, conflictiva, ¿no? Y que nuestra posición como sindicato es esta, ¿no? Y, digamos, se dicen, ¿no? Que el empleador, tal, ¿no? Pasado esto, el otro. Entonces, y de esa manera, bueno, uno es una libertad de expresión y segundo, evidentemente, es un mecanismo de presión, ¿no? No por eso es ilegal. Ojo, ojo. ¿Por qué? Porque también son muchos casos donde los dirigentes sindicales hacen eso, ¿no? Se quejan o van y, por ejemplo, hacen una denuncia o, digamos, plantean una opinión en un medio de comunicación, o bueno, actualmente, pues en mi época era en el periódico, ¿no? Pero ahora, no sé, pues en las redes sociales, ¿no? Que es lo más común. Y ya se está planteando, ¿no? Por ejemplo, de parte del empleador, una medida de sanción disciplinaria, ¿no? Por atentar contra la imagen de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, lo he visto yo muchísimas veces, ¿no? De los empleadores que luego intentan sancionar a los sindicalistas cuando realizan ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, claro, algunos dirán, no, pero no puede ser que se, digamos,
utilicen su libertad de expresión para poder, digamos, hacer estas cosas en contra de la empresa, ¿no? Etcétera. Les perjudica. Bueno, en realidad, digamos, están los sindicalistas, los trabajadores están haciendo ejercicio de su libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, pero otra cosa es que, claro, me dirán, otra cosa es que estén diciendo cosas que no son ciertas, ¿no? Y la realidad es que a veces cuando los trabajadores se quejan de algo, dicen una cosa que a la gente le parece que eso no es cierto. Pero de verdad que han pasado tantas cosas, ¿no? O sea, que hay muchas veces dentro de las organizaciones de trabajadores, o mejor dicho, de los centros de trabajo, pasan tantísimas cosas, ¿no? Que la gente cuando lo saca a la luz no lo puede creer, ¿no? Igual, y no estoy hablando solamente del empleador privado, también estoy hablando del empleador público, ¿no? He tenido también ocasión de representar a trabajadoras sindicalistas de sindicatos del sector público, donde la situación es muy parecida, ¿no? Y luego cuando lo dicen por ejemplo, en un medio de comunicación, entra un lío, ¿no? Que le están malogrando la imagen de la institución, que ya vamos a abrir procedimiento disciplinario, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero en realidad estamos hablando, uno, de libertad de expresión y también, ¿verdad?, un ejercicio de una medida de conflicto. Ahora, también hay medidas de conflicto que históricamente han realizado los empleadores, por ejemplo, el cierre patronal o el lockout, ¿no? En caso esto no está regulado, ¿no? El cierre patronal o el lockout, y que no se da propiamente como tal, ¿no? Pero siempre lo pongo en manifiesto, este tema y que es una medida muy extrema, la verdad, ¿no? Porque realmente cerrar una empresa para generar presión es un poco, casi que ya no hay ninguna presión, ¿no? Prácticamente ya estás desapareciendo todo, ¿no? Entonces, en todo caso tendría que ser, ¿no? Para hablar de medida de presión, un cierre temporal, ¿no? Pero eso es algo muy raro, ¿no? De darse, y en todo caso no está regulado. Lo que sí he visto, y creo que lo he mencionado antes, es casos de empresas que utilizan la figura de la, ¿cómo se llama esto? Que está en la Ley General de Sociedades cuando decide cuando la Junta General de Accionistas decide liquidar, ¿no? Liquidar la empresa simplemente porque así lo han decidido, ¿no? Entonces, y eso, cuando así lo deciden y lo manifiestan, ¿no? Allí no hay nada que hacer, ¿ah? Está en su derecho. Las organizaciones empresariales pueden hacer eso. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Pues de acuerdo a ley es causal, o sea, simplemente se concluyen las relaciones de trabajo y nada más, ¿no? Y ahí acabó todo. Entonces el punto es que en unas situaciones extremas que también he visto, empleadores que hacen eso y luego tienen otra, digamos, otra razón social con la que están operando en paralelo hasta que deciden ya, digamos, matar a la otra empresa donde estaban y lo cierran, ¿no? A través de esta figura de la liquidación, pero continúan operando con otro nombre, ¿no? Y esto lo hacen porque muchas veces, ¿no? Y en el caso que yo he visto es porque quieren, digamos, tienen muchos, por ejemplo, muchos adeudos, ¿no? O tienen trabajadores, por ejemplo, sindicalizados o sindicatos y quieren ya no continuar, no seguir teniendo, eh, quieren desaparecer del sindicato, ¿no? Por decirlo de alguna forma más clara. Entonces, y esos casos también los he visto, ¿no? Son casos muy extremos, la verdad, ¿no? Pero sí sucede. Luego, otro ejemplo de medida de conflicto de parte de los empleadores que está prohibido, ese sí está prohibido y es sancionado, es el esquirolaje, ¿no? ¿El esquirolaje qué es? El esquirolaje es una acción, digamos, cuando los trabajadores están ejerciendo su derecho de huelga, ¿no? Se entiende que paralizan, ¿no? Hay una paralización de las actividades por el tema del ejercicio del derecho a la huelga. ¿Y qué es el esquirolaje? Es aquella acción de parte del empleador, lo que hace es reemplazar a los trabajadores huelguistas por otros trabajadores, ¿no? Para que, digamos,
en la práctica no pase nada, ¿no? O sea, hay huelga, los trabajadores están parados, ¿no? Pero el empleador, porque no quiere perder o no quiere que esa huelga tenga mayor efecto en su producción, pues pone a trabajar a otra gente y bueno, la huelga pues es boicoteada, ¿no? Eso se llama un boicot a la huelga. Eso es el esquirolaje, ¿no? Y el esquirolaje puede ser de manera interna y externa, ¿no? Interna es cuando haces el reemplazo de trabajadores, los propios trabajadores de la empresa, y externa es cuando contratas otros trabajadores, ¿no? Directamente o a través de terceros, para que reemplace a los trabajadores huelguistas, ¿no? Eso es el esquirolaje y eso está prohibido. Eso es un atentado contra el derecho a la huelga, ¿ya? Eso está prohibido, eso está sancionado, es una infracción grave, ¿no? De parte de los empleadores si es que lo hacen. Bien, entonces vamos ahora ya que hemos comentado esta parte de las medidas de conflicto, que luego vamos a estudiar más adelante y concretamente el tema de huelga. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de composición o de solución de conflictos laborales, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Dos mecanismos, una autocomposición y la otra heterocomposición. En el caso de autocomposición, autocompositivo, las partes resuelven directamente su conflicto, ¿no? Y en este caso, pues estamos ante la negociación colectiva, que es lo que tenemos regulado, ¿no? Y a través de la heterocomposición se resuelve el conflicto con la intervención de un tercero, ¿no? Entonces, que en este caso estamos hablando de la conciliación, la mediación, el arbitraje o por juicio. Con respecto a este mecanismo de autocomposición, la negociación colectiva, donde las partes resuelven directamente un conflicto, quiere decir que eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que en este tipo, ¿no? En este mecanismo, no hay intervención de otro. Solamente las partes en conflicto van a poder, digamos, van a intentar entre ellas resolver el conflicto que están atravesando, ¿no? Entonces, en el caso del mecanismo heterocompositivo, aquí son mecanismos donde se va a pretender la resolución del conflicto, ¿no? A través o con la participación de un tercero, ¿no? Entonces, ahí están las tres cuestiones. Una cosa que quería señalar acá es que estoy adelantando un poco en realidad, pues un tema de negociación colectiva, pero como ya lo vamos a ver, ya lo digo, lo que pasa es que nuestra regulación de negociación colectiva, porque la negociación colectiva en nuestro país está totalmente regulada, o sea, si bien es cierto, convenios de OIT, ¿no? Que hablan sobre negociación colectiva, o sea, principalmente es el 151 y el 98, me parece. En estos casos se habla de, digamos, de una situación más amplia para poder desarrollar, ¿no? La negociación colectiva de manera libre, ¿no? La realidad es que nuestra negociación colectiva es bastante regulada, ¿no? Bastante regulada. De forma que dentro de del mismo procedimiento de negociación colectiva, tenemos una etapa que se llama de trato directo propiamente, ¿no? De trato directo que en realidad teóricamente debería ser la negociación colectiva, que debería ser libre o sea, digamos, solamente con la participación de las partes en conflicto, que son empleadores y trabajadores, pero la ley ha construido un procedimiento donde incorpora mecanismos de solución de conflicto adicionales, ¿no? O sea, no está solamente la negociación colectiva como tal, ¿no? O sea, trato directo, resolución directa del conflicto, sino que incorpora otros mecanismos, ¿no? Para, digamos, de acuerdo al Estado, ¿no? Lo que se quiere es que ayudar a que las partes resuelvan el conflicto. Entonces, incorpora la conciliación, mediación y el arbitraje, ¿no? Entonces incorpora estos dos mecanismos más de solución de conflictos a fin de poder hacer que las partes lleguen a acuerdos, ¿no? Entonces, esto tiene distintas maneras de leerse. Hay algunos que son, digamos, más
que están en contra de esto, o sea que la negociación colectiva es negociación colectiva directa y no hay más. Todo lo demás no es negociación colectiva, ¿no? Yo creo que eso en puridad debería entenderse como tal. Y otros consideran que la negociación colectiva en nuestro país, al ser un país con las características que tiene, no hay una voluntad, no hay una cultura de sindicalismo, no hay una cultura digamos, de negociar realmente, de hacer negociación colectiva de verdad, ¿no? Trato directo. Y entonces se necesita que hayan otros mecanismos para que este derecho pueda realmente, digamos, existir, ¿no? O se puede realmente llegar a un acuerdo, ¿no? Entre las partes, ¿no? Llegar a un acuerdo o que exista un producto de la negociación colectiva en todo caso, ¿no? Entonces, y aquí por eso entran a tallar estos otros mecanismos, la conciliación y el arbitraje, ¿no? Dentro de negociación colectiva estoy hablando. Bien, entonces, pero ya lo veremos en un momento, esto con mayor claridad. Finalmente, una mención nada más al tema de la gestión de los conflictos laborales. Lo que decíamos, ¿no? Hay una inevitable conflictividad entre las partes laborales y, bueno, evidentemente se requiere que esto se gestione de manera correcta, ¿no? Lo que dice la OIT es que, evidentemente, el gobierno se ha llamado a gestionar los conflictos en base a la negociación colectiva. La Organización Internacional del Trabajo siempre va a poner en el centro el diálogo social, la negociación colectiva, ¿no? Porque eso es, digamos, su base de ellos, pues porque, como hemos dicho, la negociación colectiva, perdón, la OIT es un organismo tripartito, ¿no? Entonces, con lo cual, la manifestación más vívida de ese tripartismo es justamente la negociación colectiva, ¿no? Porque, bueno, no en este caso del diálogo, ¿no? De la solución mediante el diálogo, perdón. Porque en la negociación colectiva hablamos de la participación o de la resolución de conflictos con la participación directa de empleadores y trabajadores. Bueno, según la OIT, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos para gestionar mejor los conflictos laborales? Alentar la negociación colectiva a través de un marco legal propicio, proporcionar mecanismos de conciliación voluntaria y de arbitraje que sean gratuitos y rápidos, perdón, disuadir las acciones de conflicto colectivo, un segundo. Perdón, ya se fue la bulla. Disuadir las acciones de conflicto colectivo mientras se encuentren abiertas, el proceso de conciliación y arbitraje, garantizar que los acuerdos pactados mediante el convenio colectivo, la conciliación y arbitraje. Bueno, acá hay unas pautas, son básicamente pautas que da la OIT para gestionar mejor los conflictos laborales, pone en el centro la negociación colectiva y habla de proporcionar mecanismos de conciliación voluntaria y de arbitraje, ¿no? Entonces, esto es muy, muy debatible, la verdad, ¿no? Esta última parte, porque la OIT habla de que se facilite el ejercicio de la negociación colectiva o de la solución de conflictos. Evidentemente, lo central es la negociación colectiva, pero también es importante que el Estado le facilite otros mecanismos como la conciliación, el arbitraje, ¿no? Y que sean gratuitos y rápidos, ¿no? Entonces esto, aquí también luego vamos a ver que esto no funciona de esta manera, ¿no? Con el tema de la gratuidad no funciona así, a menos no con el arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tengo que decir sobre estas tareas que reconoce la OIT para la gestión de los conflictos a los estados, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda sobre este tema. Profesora, quería hacer una consulta sobre una de las medidas de conflicto que se mencionó. Sí, Era la medida de lockout. Usted dijo de que a veces los empleadores cierran las empresas y
cambian de nombre, por decirlo así, ¿no? Crean una nueva que siguen operando pero bajo otro nombre. ¿Qué tan efectivo les resulta a los empleadores este mecanismo? ¿El Poder Judicial tiene la capacidad para poder juzgarlos y hacer reconocer el derecho de los trabajadores cuando los empleadores realizan el lockout? Ya, en este caso no es un lockout propiamente, porque el lockout como tal no es una cierre, no debería entenderse como un cierre permanente de la empresa, ¿no? Lo que debería entenderse como un cierre, digamos, estamos en un conflicto laboral, se cierra ese por un tiempo, a fin de que, evidentemente, ese tiempo que esté cerrado no se le va a pagar a los trabajadores, para luego, digamos, desincentivar el conflicto, es como una amenaza, ¿no? Como es un mecanismo de presión. Entonces, el ejemplo que yo puse fue como, es algo similar, pero no llega a ser como tal, ¿no? Porque ahí estamos hablando de ya de cierre total de la empresa, ¿no? Que es lo que yo he visto en el Perú. Podríamos, ahí sí, doctrinariamente con el tema del lockout, me faltaría buscar un poco para ver si podría extenderse a esto, ¿no? Digamos, si se podría considerar este ejemplo como un lockout. Pero es lo más similar que yo he visto y que en nuestro país, ¿no? Y me ha tocado, digamos, verlo con los chicos, con los sindicatos, ¿no? ¿Qué es eso, no? El tema de esta práctica horrible, ¿no? Que es, como dije, es una práctica muy extrema, ¿no? De cerrar una empresa y, para quebrar el sindicato, ¿no? Y abrir otra con otro nombre, evidentemente otra razón social. Ahora, esta es una cosa que no se da de la noche a la mañana, ¿no? Claro, si es una empresa que está yendo bien, ¿cuál sería el sentido, dirán muchos, ¿no? De cerrar solamente por sindicato, ¿no? Siento que es una cosa que se va gestando, ¿no? Hay empresas que tienen, acá en nuestro país es muy fácil abrir, digamos, crear una empresa, es muy, muy sencillo, no es nada complicado, ¿no? Simplemente es hacer una acta de constitución, los estatutos, registrarlo y ya estarías, ¿no? Luego son puro trámite administrativo. Pero a lo que voy es que esto, cuando es una empresa que está funcionando y está bien, digamos, trabajando bien, entonces ahí el tema es que si quieren hacer esto como un mecanismo de elusión de cumplimiento de derechos laborales, que es a lo que nos referimos, porque pueden plantearse también para otras cosas, ¿no? Pero en este caso concreto, como dije, no es una cosa que se va de una noche a la mañana, sino que se va gestando, ¿no? Entonces, normalmente, sobre todo en las empresas que yo he visto, hay, digamos, como contabilidades paralelas, ¿no? Digamos, como se dice, razones sociales, ¿no? Que se crean en paralelo y que y que van funcionando en paralelo en un determinado momento, y que la empresa A comienza a pasar los activos que tiene a la empresa B, ¿no? Que en realidad ellos son los mismos, son los dueños, pero es otra empresa, ¿no? Normalmente es otra empresa. Entonces, si los trabajadores, los que quiere, digamos, que quiere cancelar, en este caso esta organización sindical funciona en la empresa A, pues llega un momento en que dicen, bueno, ahora sí ya, acá ya pasamos todo lo que teníamos y entonces ahora sí es momento de liquidar, ¿no? Entonces simplemente es un acuerdo de la Junta General, que se liquida, ¿no? La empresa, y ahí acaba, ¿no? Y ahí, y en base a eso, se permite que los contratos de trabajo concluyan simplemente, de pleno derecho, o sea, y allí que puedes reclamar, ¿no? Si eso lo permite la ley. O sea, la ley permite que la empresa se liquide por decisión de su propia Junta General, ¿no? Y eso está señalado en la ley. Entonces, si la empresa cumple ese requisito y si se liquida, pues simplemente hay un plazo para que concluyan los contratos de trabajo, ¿no? Entonces, todos los trabajadores que tenían allí, pues van a concluir los contratos. Y por esta razón. Y supuestamente es una cuestión que está reconocida por la ley. Entonces, y eso se ha hecho, lo he visto, ¿no? Ahora, los trabajadores, ¿cómo quedan en ese esquema? Es muy complicado probar que ha habido todo este rollo, porque normalmente cuando ha habido esto, como digo, no es algo que se haya ido, se dé de la noche a la mañana, es una cosa que se va gestando. Entonces, cuando ya se da, entonces muchas veces los trabajadores no se han dado cuenta y no tienen manera de probarlo, ¿no?
no tiene manera de probarlo. En este caso concreto al que me estoy refiriendo, eh, eran trabajadores que venían, es una empresa que tenía como 20, 30 años trabajando y era un sindicato muy combativo, y los chicos eran muy, muy persistentes, y entonces, y ya la empresa, le habíamos hecho varias negociaciones colectivas, se le había ganado, etcétera, entonces estaban muy contentos todos, y de pronto el empleador tomó esta decisión, ¿no? Y los trabajadores quedaron como, digamos que no se habían dado cuenta de que el empleador estaba haciendo toda esta cosa en paralelo, ¿no? Y luego simplemente, ¿qué pasó, no? Se salió, comenzaron a decir, oye, la empresa se va a liquidar. Entonces decían, pero ¿cómo va a liquidar si estamos trabajando todo bien? Y de pronto, pues simplemente se les informó que se habían liquidado, ¿no? Y que ya concluían su relación laboral, ¿no? Entonces, ante eso, fue todo un caos, por supuesto, ¿no? Y luego lo que nos enteramos luego fue que, lo que nos enteramos después fue que cuando cerró, entre comillas, siguió funcionando, porque tenía otra, digamos, otra razón social que estaba funcionando ya en paralelo, y que contrató a todos los trabajadores ya de manera, digamos, informal, trabajadores extranjeros, ¿no? Y claro, no les pagaban, no reconocía derechos laborales, menos de temas de sindicato, un sindicato pues, para nada, pero por la necesidad los chicos, pues los trabajadores extranjeros pues, fueron evidentemente ahí con ellos, ¿no? Pues contrataron. Todo en negro, por supuesto, porque también estaba en una situación irregular. En fin, todo un desastre, como quiero decir, ¿no? Entonces, todo un desastre, ¿no? Y ya en ese momento ellos, el sindicato, fueron a, ese proceso ya no lo vi yo, fueron a Poder Judicial, obviamente perdieron todos los casos, todititos los perdieron. Presentaron de manera individual y perdieron todos los casos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, ellos querían decir que esto era un fraude, ¿no? Un fraude a la ley, no tenían cómo probarlo, no tenían cómo probarlo, ¿no? Entonces, y el cuestionamiento en sí mismo de que se concluye su relación de trabajo por la liquidación de la empresa, no, evidentemente no lo podían cuestionar, ¿no? Estaba eso, digamos, permitido por la ley, ¿no? Entonces, sí, fue un caso muy, muy complejo, pero luego, muy triste realmente, ¿no? Pero luego también, cuando ya estuve conversando con otros compañeros abogados que veían casos también en la Federación Textil, habían varios casos de empresas que habían hecho eso, ¿no? No habían hecho eso, habían cerrado y habían tenido digamos, una empresa en paralelo, digamos que estaba, como se dice, en cascarón, y luego han ido pasando los activos y cuando ya, porque los sindicatos, como dicen, estaban hasta arriba de los sindicatos y ya, bueno, cuando ya tenían todo más o menos controlado, simplemente publicaron que ya estaban liquidándose y ya cumplieron las relaciones de trabajo. Entonces, sí, eso ha pasado. Entonces, eso podríamos llamar lockout, no lo sé, eso sí tendríamos que de repente hacer un análisis jurídico, Robert, ahí, ¿no? Si se calzaría con esa figura o de repente no, tendríamos que verlo, ¿no? Pero bueno, eso sí son cosas que han pasado, claro. Y claro, no es una cosa que uno diga que uno se le espere, ¿no? Entonces, y eso es lo más triste, ¿no? Bueno, en fin, ¿alguna otra pregunta que quiera hacer o comentarios sobre este tema? Bien, entonces, chicos, me han cerrado la puerta y creo que estoy a 40 grados acá en este cuarto. Ay, Dios mío, nuevamente no vamos a acabar esto. Muy bien, entonces miren, no me queda mejor preámbulo que el que hemos hablado hace un momento para empezar a hablar de los alcances generales de la negociación colectiva, ¿no? Este derecho que pone todo, o sea, digamos, a través, por ejemplo, de organizaciones como la OIT, se le pone de una manera tan central, pero que evidentemente tiene limitaciones muy grandes, ¿no? Tiene limitaciones muy grandes con respecto a su efectividad, sobre todo en países como el Perú, ¿no?
Ya hemos hablado de los alcances limitados que tiene en sí misma la legislación peruana laboral, ¿no? Los alcances que tiene en el sentido de a cuánta gente se beneficia de estos derechos. Pero otra cosa es hablar de cuántas personas ejercen sus derechos de colectivos, en este caso la negociación colectiva, ¿no? Entonces todo eso va evidentemente moldeando las cosas para uno entender, digamos, los límites que tiene también el ejercicio de este derecho, porque no digo que no, que esté mal, por supuesto, pero ahí estoy totalmente de acuerdo que exista este derecho, ¿no? Más bien, sería importante que más personas puedan ejercerlo, ¿no? Pero sí es verdad que, digamos, las organizaciones como están actualmente en nuestro país y sobre todo el nivel de informalidad que hay y también, por supuesto, la falta de cultura laboral que hay en nuestro país, hace que este derecho pues tenga un alcance sumamente limitado, ¿no? Lo que no significa, como digo, es este, que no sea importante, por supuesto que es muy importante este derecho, pero eh, yo quiero, digamos, plantearlo como en la situación en la que estamos nosotros, ¿no? En nuestro país. Entonces, que nos falta muchísimo por, digamos, mejorar para que la gente pueda tener y ejercer adecuadamente o, digamos, de mejor manera estos derechos, ¿no? Entonces, tampoco quiero, como dije, es que hay personas que son muy optimistas, tal vez, ¿no? Puristas, y entiendo la posición, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con el entorno, etcétera, ¿no? Pero hay personas que son muy optimistas en torno a la negociación colectiva, esperan demasiado de la negociación colectiva, ¿no? Propiamente, ¿no? Pero está bien, pero tiene sus límites, siempre vamos a decirlo, y el límite va a ser el contexto en el que se ejerce la negociación o que se da la negociación colectiva, ¿no? Entonces, por eso hay que entenderlo digamos, en su espectro general, ¿no? Total, no simplemente desde el punto de vista doctrinario no, sino en la aplicación de la realidad, porque eso es el derecho laboral. El derecho laboral es, digamos, es toda la realidad que te contrasta todo lo que tú dices, ¿no? Es contrastable inmediatamente, in situ, ¿no? De la realidad. Bueno, la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Es un mecanismo a través del que las partes en conflicto manifiestan su poder. Bueno, también es un derecho fundamental de contenido laboral, también nace el conflicto de intereses entre trabajadores y empleadores, pero en general es, además de un derecho fundamental laboral, es un mecanismo de solución de conflicto laboral. ¿Qué es lo que dice el profesor Palomeque sobre la negociación colectiva? Es un conjunto de relaciones y procesos de acercamiento y diálogo en cuyo seno la autonomía colectiva de los antagonistas sociales produce un convenio colectivo, ¿no? Muy bonito lo que este conjunto de palabras me encanta lo que dice el profesor Palomeque, ¿no? Entonces, claro, proceso de acercamiento, digamos, una vinculación que se da entre las partes en conflicto a partir del cual, ¿no? Se produce un convenio colectivo. Entonces acá, esto está bacán, como se dice, pero evidentemente, y eso lo veremos luego en el caso de nuestro país, no necesariamente o no siempre, ¿no? Este acercamiento y este diálogo entre ambas partes en conflicto va a llegar a un acuerdo, ¿no? Y ese es el punto, porque no puede, o sea, no se puede obligar a las partes a llegar a un acuerdo, porque no sería acuerdo. Eso sería, no sé qué sería, sería otra cosa, ¿no? Entonces, esa es digamos, lo complicado, porque, por ejemplo, en el procedimiento de negociación colectiva que tenemos en nuestro país, está incorporado el arbitraje. Y en el arbitraje no estamos hablando de un acuerdo, estamos hablando de más bien digamos, que se ha dispuesto que las partes en conflicto eh, le planteen su conflicto a un tercero para que este tercero resuelva. Y muchas veces va a resolver, digamos, en contra de una de las partes, con lo cual no estamos hablando de acuerdo, pero para nada, ¿no? Pero bueno, está ahí. Eso ya es una adición legislativa particular que tenemos nosotros en nuestras normas, ¿no? Bueno,
¿Qué más? ¿Qué dice el convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva? El artículo 2 dice, la expresión de negociación colectiva corresponde a todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra. ¿Cuál es el fin? Fijar las condiciones de trabajo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Bueno, esto es una trabalenguas, ¿no? Pero ¿qué queremos decir finalmente? Que básicamente fijar condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Fijar condiciones de trabajo y regular las relaciones entre empleador y trabajador, ¿no? Normalmente las condiciones de trabajo, evidentemente estamos hablando de la parte trabajadora, pero también se puede llegar a convenir cuestiones que tienen que ver más que todo con también obligaciones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Bueno, en realidad el convenio colectivo puede incluir distintas aristas, ¿no? No solamente eh, se trata de solamente cuestiones económicas, ¿no? Sino puede ser de distinta índole, ¿no? Todo va a depender, ¿no? Ojo, que es un acuerdo, ¿no? Se trata de un acuerdo. Entonces, en ese sentido, si las partes acuerdan lo que hayan acordado, se entiende que no se puede tocar, ¿no? Porque eso es autonomía colectiva, es lo que han acordado, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? La amplitud que puede llegar a tener la negociación colectiva, eh, y justamente ¿por qué? Porque es un acuerdo, ¿no? Y se entiende que es un acuerdo es porque se va a respetar, ¿no? Entonces, por eso es que también se le da esta centralidad a nivel de OIT a la negociación colectiva, ¿no? Por eso se le da esta centralidad, esta importancia, porque, de acuerdo a la OIT, claro, y conforme a las características de la negociación colectiva, estamos hablando de un proceso de diálogo, ¿no? De diálogo, ¿no? Porque es una forma, ¿no? que plantea, ¿no? la OIT para resolver los conflictos laborales y llegar a consensos, acuerdos a través de consensos, ¿no? Eso es lo que se plantea allí. Y por eso el producto de este acuerdo, de esta negociación colectiva, debe ser absolutamente cumplido, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de todo un procedimiento que tú has, digamos, desarrollado, ¿no? En ambas partes, haciendo un tremendo esfuerzo, ¿no? Para llegar a un acuerdo, y esto que se concrete a través de un convenio colectivo. Entonces, ¿qué significa? No hay mayor, digamos, respeto, ¿no? Que se pueda tener, ¿no? Consideración a la negociación colectiva que cumpliendo el convenio colectivo, ¿no? Tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, por eso es que cuando no se cumplen los acuerdos, los convenios colectivos, y normalmente no se cumplen de parte de los empleadores, yo creo que esto debería ser una cuestión, digamos, muy, muy, muy sancionada por la justicia, ¿no? Porque si no se respalda, ¿no? adecuadamente el cumplimiento de estos convenios, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué respeto a este derecho nos estamos refiriendo, no? Con lo difícil que es llegar a acuerdos, y si todavía eso, a pesar de todo lo que se ha, digamos, sufrido para conseguir ese acuerdo, encima no se va a cumplir, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿qué más? Otra cosa que tener en cuenta acá es que hablamos de la negociación colectiva como un derecho fundamental, y esto ha sido reconocido así, ¿no? Para recordarlo, en la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿no? Que es del año 1998, ¿no? Entonces, ¿qué son estos principios fundamentales de derecho de trabajo? Esto es un paréntesis, ¿no? Solamente porque acá se recoge el tema de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa esto, no? Cuando se habla de principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, es un reconocimiento que hizo la OIT en el año 1998 de aquellos derechos elevados a principios
que para la OIT resultan absolutamente importantes que se respeten, de forma que no es necesario que los empleadores, perdón, los estados ratifiquen estos convenios que contienen estos derechos considerados principios fundamentales, sin que, o sea, no es necesario que los estados lo ratifiquen para que estén obligados a cumplir. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza que tienen estos principios fundamentales del derecho del trabajo que reconoció la OIT, ¿no? Entonces, estamos hablando de la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, ¿no? O sea, la negociación colectiva, la libertad sindical en general está elevada a la categoría de principio fundamental del trabajo. Y eso significa que es vinculante, que todos los Estados miembros de la OIT tienen que respetar y aplicar los convenios internacionales que contienen este derecho, ¿no? Que regulan este derecho, ¿no? Y ni siquiera es necesario que lo hayan ratificado para que estén obligados a cumplir, ¿no? Esa es la naturaleza que les ha dado la OIT de estos derechos. Ahora, ¿quiénes están acá? ¿O qué principios fundamentales estamos hablando? Hemos dicho la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo, la negociación colectiva, luego la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahora último, también se ha incorporado en esta declaración de la OIT, con este listado de principios fundamentales del trabajo, está incorporado la salud, la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces es una incorporación que se ha dado luego de la pandemia. Es algo que se venía trabajando, pero con la pandemia, pues evidentemente esto fue acelerado y tiene totalmente razón de ser de estar en este grupo de principios fundamentales, ¿no? Bueno, entonces, bueno chicos, acá estoy ahogándome, entonces no sé, voy a ver. Bueno, voy a dejar acá por aquí la clase, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Corazones de Yesley, gracias, Yesley. Al menos ella se manifiesta. No hay dudas, profesora. José María, Chantal, Joseph, Chantal. No Bueno, hay gracias, duda, chicos. doctora. Es todo muy claro ya, clarísimo. Muy bien, chicos, chicas, gracias. Cuídense mucho y bueno, estamos en contacto la fecha de tutoría, que ya lo vamos a señalar, ¿ya? Los que quieran. Cuídense, buen fin de semana. Adiós. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Cuídese. Hasta luego, doctora.